Si tú crees que la caída que pasó la semana pasada en el ecosistema cripto es normal, estás completamente equivocado y alguien te está viendo la cara. En 2 semanas vimos caer criptomonedas, vimos caer acciones, vimos caer commodities y el oro marcando su máximo histórico. Pero luego vimos una vela que fue la más grande en la historia del oro que hizo que se desplomara. Eso no es pánico retail, ¿sí? Por más que seamos 1 millón de personas, eso no nos compete a nosotros, es reposicionamiento institucional. Es cuando las empresas empiezan a tomar ganancias para volverse a reposicionar. Cuando el dinero grande se mueve, lo primero que hace es confundir a las personas. Bitcoin no cayó porque sea débil, cayó porque alguien, una institución necesitaba liquidez. Por eso lo ideal nunca es estar improvisando con inversiones o con posiciones. Lo ideal es siempre tener índices que te puedan ajustar ese portafolio. Y si estás buscando un portafolio, ya sabes dónde encontrarme. Mientras tú veías una vela grandísima en el ecosistema cripto, alguien estaba comprando. Cada vez que Bitcoin cae o el ecosistema cripto cae, el retail se asusta, pero hay alguien siempre comprando de una forma silenciosa. Pero si empiezas a estudiar y analizar on-chain, te das cuenta en los gráficos de liquidez que es diferente, que es cuando las ballenas empiezan a acumular y empiezan a comprar. Esto no es para nada nuevo, pasó en el 2020, pasó en el 2022, y la pregunta entonces ya no es si Bitcoin cae o si los archivos se desclasificaron de Jeffrey Epstein, es ¿cae? ¿Y quién va a aprovechar esa oportunidad? Invierte como el dinero inteligente, no como el dinero emocional. Es que si te pones a pensar y fuera cierto que Jeffrey Epstein estaba por detrás y ya sabemos que simplemente con el hecho de hablarse de cripto ya suena algo riesgoso y amenazante para los gobiernos por el tema de impuestos. Eso no crean que para las personas que estamos en el mundo de cripto es como nuevo o lo desconocemos. Si entramos también es porque de alguna manera vimos beneficio y vimos que a lo mejor no es ilegal. Entonces tenemos ese huequito para meternos y poder ganarle al mendigo sistema que está afuera, ¿no? Si tú te pones a pensar en todo esto y piensas, y aún así que Jeffrey Epstein esté por detrás y tenga billones de bitcoins, lo que así fuera, ya el gráfico lo ha descontado. Ya el gráfico descontó guerra, ya están descontados los aranceles, grandes amenazas de Donald Trump, ya están descontadas las regulaciones, para bien o para mal. Sabiendo todo esto, aún así, y que ya le pegó al gráfico, ¿por qué no empezamos a acumular? ¿Y por qué no empezamos a replicar lo que están haciendo las empresas? Suena tan fácil, pero a la vez tan difícil de hacerlo, por el tema de que nosotros no tenemos como esa liquidez tan abundante. El oro hizo esto y nadie lo entendió. El oro subió a máximos históricos y después se desplomó. Cuando el oro sube de pronto tan rápido y muy constante sin correcciones, entra el miedo global. Pero cuando cae una mecha tan grande y tan sólida y el mercado se empieza como a desplomar como nunca antes lo habíamos visto, solo significa una cosa: el mercado está rotando. Y los chinos y los que quieras están empezando a tomar ventaja de las posiciones que traían. No están huyendo. Y entonces ponte a pensar a dónde más va a ir ese dinero, ¿sí? O hay dos opciones: o volver a posicionarse cuando esta oleada empiece a verse reflejada al otro lado y volver a posicionarse, o rotar capitales a otros activos financieros, que lo veníamos platicando: Bitcoin, oro o las empresas más importantes del mundo, porque no hay más. La noticia que asustó a todos. Esta noticia bastó para asustar a todos los inversionistas de estos ecosistemas. Y ahora, no fue solo una noticia, fue el acúmulo de varios factores: tensión macro, tasas de interés y sobre todo la liquidez. El mercado no cae por estas noticias. Las noticias nada más llegan a justificar lo que acaba de pasar. Si no entiendes eso, siempre vas a llegar tarde. Por eso usa siempre estructuras de mercado basadas en la liquidez, no especulación emocional. La teoría que nadie se está atreviendo a decir. Esto es solo una teoría, pero mira la coincidencia. Cuando los archivos de Jeffrey Epstein vuelven a circular en las redes sociales, y ya todos estamos hablando de eso, el mercado entra en modo riesgo off. ¿Casualidad? Tal vez sí. ¿Útil para sacar la liquidez? Totalmente. Totalmente. Porque los mercados de riesgos, los mercados financieros, odian la incertidumbre y siempre ha sido así. Odian lo que va a pasar. Incertidumbre es igual a miedo. Justo en ese momento, cuando hay incertidumbre, es cuando más
puedes hacerte de mucho capital y ganar, por amor de Dios, una sola vez al mercado financiero. Ethereum está diciendo algo muy importante que ningún creador de contenido te está diciendo. Está gritando y nadie lo escucha. Ethereum sabemos que no se mueve igual que Bitcoin. Cuando Ethereum se mantiene fuerte o más sólido todavía que Bitcoin, en grandes caídas que derrotan a Bitcoin, suelen venir rotaciones de capital de Ethereum hacia las altcoins, proyectos con futuro, pero con proyección como muy asertiva en base a solidez, liquidez, a usuarios, activos y por supuesto a quienes están atrás del proyecto. Entonces esto ya pasó antes y quizá vaya a volver a pasar. No compres narrativas, compra estructura y fíjate siempre en el gráfico de Bitcoin, después fíjate siempre en el gráfico de Ethereum y quizá podamos proyectar lo que va a pasar con las altcoins. Las altcoins no suben porque sean buenas, suben porque el dinero rota. A veces es muy difícil de entender y yo tardé tiempo en comprender que tenemos grandes proyectos, muchos y muy usables proyectos. Y por más que nosotros proyectemos, confiemos e invertamos en ese proyecto, si Bitcoin es golpeado junto con Ethereum, también ese proyecto, por más bueno y usable y se esté usando en este momento, va a ser afectado a la 10 más que Bitcoin o que Ethereum. Por más que no lo quieras aceptar, la rotación de capital es cierta. Bitcoin, Ethereum, altcoin. Si entras antes o después, cambia todo. El problema es que la gente siempre nos enseña a comprar emoción. Entonces trata de seguir estructura. Nosotros tenemos un índice y dejamos de operar hace mucho tiempo por el hype. Esto pasó justo antes del desplome. Funding positivo en extremo, exceso de longs, optimismo sin corrección y el mercado castiga justo eso. Cuando todas las masas están haciendo exactamente lo mismo, lo castiga y te liquida. Y el que no ve eso termina pagando con su cuenta. Porque esta caída es diferente. Esta caída no parece como las otras. Porque no hay un pánico real, ni siquiera hay retail. Y eso se nota. Hay control de ciertas personas que están moviendo los hilos. Eso indica acumulación, no colapso del sistema. Los ciclos nunca mueren así de silenciosos y listo, se murió el mercado cripto y listo, vámonos, era puro mugrero. Justo los que están pensando en eso somos nosotros, el retail. Los que saben qué va a pasar en el futuro ya están posicionados y los que manipularon esta bajada ya está posicionado y el gobierno ya está posicionado. Y esta es la verdad incómoda de nosotros. El retail siempre pierde por esta razón. Compra tarde, compra demasiado tarde y vende muy temprano. No porque sea tonto la persona, sino porque no tiene una estructura de cómo invertir. Y cómo invertir quizás es muy bueno en bien raíz, pero en estos activos, si no caes y vuelves a caer, nunca le agarras el modo a este tipo de activos. El mercado no premia intención, premia la disciplina que tú tienes y estás constante. Eso es lo que normalmente enseñamos, con un índice que te muestra un portafolio diversificado. Bitcoin no cayó por miedo, y eso lo sabemos, cayó por diseño. Cada ciclo o cada miniciclo siempre hay caídas y siempre tiene que ir limpiando gráficos y liquidando a los apalancados. Sin eso no hay nuevos máximos históricos y tienen que entenderlo, que nos tienen que sacar del mercado y tienen que liquidarse cuentas y no pasaría si tuvieras una buena gestión. Las caídas son el precio de la oportunidad. Aquí y en China y en cualquier índice y en cualquier gráfico y en cualquier activo. La pregunta es, ¿te asusta o te prepara para lo que viene? Te voy a decir ¿cuál es el error de comprar barato? Comprar barato muchas veces no te hace inteligente. Comprar bien estructurado y sabiendo por qué estás comprando, sí. Un activo puede caer 70% su valor y seguir caro. Precio no es valor. Aprende a diferenciar esto. Y en estos mercados, la manipulación es completamente real. Si tú crees que no hay manipulación en estos mercados, ya despierta de una vez por todas. Liquidez, stops, narrativas, apalancamiento. El mercado se mueve para donde hay liquidez. Punto final. Y lo peor es que casi siempre el dinero es el tuyo. Yo por eso prefiero estar del otro lado. Ethereum y el siguiente movimiento lógico que va a hacer. Ethereum está a punto de hacer lo que siempre suele hacer y nadie lo está entendiendo o nadie lo está viendo. Ethereum siempre ha avisado antes de moverse fuerte. Cuando Ethereum se queda muy tranquilo, algo importante está a punto de venir. Bitcoin no murió con las caídas de hace 2 semanas, te mintieron. Y si estás creyendo que murió, estás haciendo exactamente lo que ellos querían que tú pensaras. Entonces Bitcoin no murió, el que murió fue tu paciencia.
Cada vez que alguien dice que Bitcoin murió, te aseguro que hay un nuevo millonario. Te voy a decir qué viene después de las caídas que tuvimos la semana pasada. Consolidación de precios, acumulación y expansión. El orden de estos factores nunca va a cambiar. Lo que va a cambiar siempre son los actores, los protagonistas. La pregunta es si estás listo o vas a seguir improvisando con tu dinero. Altcoins fuertes en mercados muy débiles. Si tus altcoins cayeron en el mercado cuando el mercado se hizo débil, ¿elegiste mal o cuál es la razón real? Las mejores altcoins no caen cuando el mercado le va mal. ¿A poco esto es lo que separa una altcoin buena de una altcoin basura? Honestamente, ninguno de estos puntos suele ser real. Cuando Bitcoin y Ethereum caen un 47% en el caso de Bitcoin, ¿qué te esperas de tu proyecto altcoin? Seguro, con gran solidez, con gran liquidez. Hay que empezar a observar y hay que empezar a ver el comportamiento real para ver si sigue siendo un gran proyecto por el que tú le hayas metido tu dinero. ¿Por qué el miedo es una señal para observar y no una señal para salirte del mercado? Si hoy en verdad tienes mucho miedo de tu portafolio se fue a cero o se vaya a cero, en verdad estás en una gran oportunidad de inversión. El mercado siempre ha usado el miedo para robarle el dinero al retail. Entonces piensa bien si vale más tu retirada de este mercado o puedes ser un poco más paciente y ver el verdadero potencial. El oro ya habló, incluso hizo algo que nadie entendió y es muy clave. Cuando el oro se comporta extremadamente a la alza sin ninguna corrección, el oro ya decidió. Y quizá el oro nos esté marcando la pauta de decir algo y Bitcoin escuchar después. O quizá no. El problema es que nosotros seguimos invirtiendo en base a las noticias que vemos o leemos. Las noticias no mueven el mercado. El dinero sí. Las noticias llegan tarde, el dinero y la liquidez y los gráficos llegan primero siempre. Entiende eso y quizá vamos a estar un pelín más adelantados que el retail. XRP nunca fue lo que te dijeron. Y si tú estás buscando hacerte rico muy rápido, XRP no es para ti. Porque XRP es un proyecto muy sólido y los proyectos sólidos se multiplican muy lentamente, con pasos muy sólidos. Es por eso que nadie entiende a XRP. ¿Por qué? Porque no hace las multiplicaciones que hacen muchos proyectos. XRP no se compra por fe, por esperanza. XRP se compra por la función que esté teniendo en este mercado. El problema de lo que pasó en estas 2 semanas es que ya se está viendo una corrección y quizá todos vamos a caer en esa trampa. El mercado ama castigar a los impacientes como tú. Y tú tienes que entender que no todo rebote de gráficos es una oportunidad para invertir. Hay que empezar a observar antes de hacer cualquier movimiento. Los ciclos no perdonan en el mercado cripto. El mercado no perdona a los que no han comprendido los ciclos de liquidez de este mercado tan volátil. Cada ciclo, obviamente, siempre tiene ganadores y víctimas. Y si tú no entiendes la estructura, ya vas perdiendo. Este mercado castiga la fe. Si tú crees, déjame decirte que no es ninguna estrategia. El mercado castiga la fe y premia la disciplina. Si tú inviertes por esperanza, el mercado te va a educar, pero perdiendo mucho dinero. Cuando el mercado se empieza a poner como en silencio y se empieza como a estabilizar, tú tienes que ponerte en alerta y seguir observando. El silencio en el mercado suele ser alcista. De hecho, los movimientos grandes nacen en silencio. Cuando el mercado se empieza a poner como en silencio y se empieza como a estabilizar, tú tienes que ponerte en alerta y seguir observando. El silencio en el mercado suele ser alcista. De hecho, los movimientos grandes nacen en silencio. Esto hacen las ballenas. Mientras tú estás entrando en pánico, las ballenas hacen esto. Las ballenas no compran emoción, compran las caídas.